retomarla, exacto, esa es la palabra. Vamos a retomar el estudio de esta carta en Tito, capítulo 1. Ya estudiamos por la gracia de nuestro Dios de los versículos 1 al 4. Nos llevó aproximadamente, ¿qué será? Cuestión de un mes y medio. Y ya por la gracia de Dios también estudiamos del versículo 5 al versículo 9, lo cual también nos tomó un mes y medio, prácticamente 6 domingos. Un mes y medio, más bien prácticamente, 2 meses, por las pausas que ha habido. Y pues el día de hoy vamos a comenzar a estudiar la porción de los versículos 10 al versículo 16 y estaríamos culminando con esta última parte, el capítulo 1, que la realidad es que no creo que hoy podamos terminar, nos dé el tiempo de estudiar todos los versículos del 10 al 16, pero lo haremos con la ayuda de Dios las posteriores semanas. Pero antes de comenzar y antes de darle lectura a la palabra, déjame hacer una oración contigo. Padre bendito, amado Dios, omnipotente, Salvador, cuya gracia es soberana y sublime, nos acercamos delante de ti, Señor, ante el trono tuyo, Señor, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, rogando tu bendición, Señor, sobre nosotros. En esta hora en la que abrimos tu palabra, ya que queremos ser receptivos a ella, pon en nosotros una buena tierra, Señor, en la cual tu palabra pueda ser sembrada y germinar y producir abundante fruto. Todo para la gloria de tu nombre y en el poder, sin lugar a dudas, en el poder de tu Santo Espíritu. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Recuerdo, hermanos, en una ocasión, cuando yo comenzaba a predicar, digo, si me ven ahorita de esta edad, pues imagínense cuando empezaba a predicar. Imagínense a mi hijo Leonel de 3 años predicando, ahí usted me ve predicando. No, no es cierto. Pero recuerdo que cuando comenzaba a predicar hace aproximadamente, pues un aproximado de, a ver, déjeme hacer cuentas, 5 años, un poquito más relativamente, yo abría la Biblia y trataba entonces de buscar una porción de la Escritura para poder enseñarla. Y hay un tema en el que la Biblia hace un énfasis constante, una mención constante, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y era de ese tema del que yo constantemente enseñaba. Y en una ocasión, un joven, no les voy a decir su nombre, mayor que yo, por cierto, en un tono burlesco, cuando se enteró de que yo iba a predicar un día, me dijo, ya sé de qué vas a predicar de los falsos maestros. Y la realidad es que, no lo acepto, constantemente predicaba acerca de ese tema, pero repito, es porque si ustedes leen la Biblia, si seguimos un plan de lectura, van a ver que la advertencia ante los falsos maestros, la advertencia contra los falsos maestros, es un mensaje que la Biblia constantemente repite. Es un peligro del que constantemente la Biblia nos advierte. La carta del apóstol Pablo a Tito, hermanos, no es la excepción. Y en los versículos que vamos a estudiar a continuación, Tito capítulo 1, versículos 10 al 16, se nos hace mención de estos falsos maestros y por eso he decidido llamar a esta predicación, si quieres anotarlo, te lo voy a agradecer que lo hagas, falsos maestros apartados del Evangelio. El título de esta predicación es falsos maestros apartados del Evangelio. Y vamos a darle lectura a Tito capítulo 1, versículos 10 al 16. Dice así la palabra de Dios. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente, ¿quiénes? Los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso
repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. En estos versículos, hermanos, el apóstol Pablo le mostró a Tito por qué la necesidad de que hubiera líderes calificados en la iglesia, ya que la iglesia de Creta se había visto, las iglesias en Creta se habían visto infectadas por falsos maestros apartados del evangelio, teniendo como resultado estos falsos un carácter, un testimonio y un estado totalmente corrompido. En estos versículos nosotros aprenderemos 3 razones para confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros. Repito, 3 razones para confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros. La primera de esas razones es, y lo vas a ver en pantalla, porque número 1, al alejarse ellos del evangelio, su carácter se ha corrompido. Su carácter se ha corrompido. ¿Por qué razón debemos confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros? En primer lugar, porque ellos al alejarse del evangelio, su carácter se ha corrompido. Segunda razón, porque al alejarse del evangelio, su testimonio se ha corrompido. Porque su testimonio se ha corrompido. Estamos en la razón número 2. Y número 3, porque al alejarse del evangelio, su estado espiritual se ha corrompido. Porque su estado espiritual se ha ¿qué? Ha corrompido. Repito, en estos versículos nosotros aprenderemos 3 razones para confrontar, denunciar y callar a los falsos maestros. Porque su carácter se ha corrompido, porque su testimonio se ha corrompido, porque al alejarse del evangelio entonces también su estado espiritual se ha corrompido. Veamos la primera de las razones. Número 1, porque su carácter se ha corrompido. ¿Por qué digo esto? Por lo que dicen los versículos 10 al 12. Vamos a darle una vez más lectura. Tito 1, 10 al 12. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Voy a leer hasta el versículo 11. ¿Sí? Un momento. Ahora, es importante notar, hermanos, cómo inicia nuestro pasaje a estudiar. ¿Cómo inicia nuestro pasaje a estudiar? ¿Qué dice? ¿Por qué? ¿No? Porque hay muchos rebeldes. Ese por qué, esa pequeña palabra, que gramaticalmente es una conjunción, nos obliga a no desconectar nuestro pasaje que vamos a estudiar de lo que anteriormente se venía diciendo. Si realmente queremos entender lo que el apóstol Pablo dice aquí, debemos recordar lo que Pablo ha venido diciendo anteriormente. ¿Lo recuerdas? Pablo ha dejado en los anteriores versículos una lista exhaustiva de los requisitos que Tito debía buscar de todo aquel que deseara ser ordenado como pastor de una iglesia en la isla de Creta. A nosotros nos llevó prácticamente 1 mes y medio, un total de 6 domingos, estudiar requisito por requisito lo que Dios demanda en su palabra de un pastor. Y lo dijimos cuando comenzamos, la vara está ¿qué? Alta. El estándar para un pastor, según Tito 1, 5 al 9, es un estándar alto. No cualquiera puede ser ¿qué? Pastor. No cualquiera puede ser pastor. Bueno,
Es fácil darse cuenta de esto como preguntarles hoy a todos ustedes que estuvieron aquí estudiando Tito 1, 5 al 9, los requisitos para un pastor en las semanas pasadas. ¿Quién de aquí cumple cada uno de los requisitos que se encuentran ahí? Levante la mano. Sí puede haber alguien, ¿eh? Recuerden que no hablamos de alguien perfecto ni de un superhéroe. Simple y sencillamente alguien irreprensible. ¿Quién de aquí, hermanos, cumple esos requisitos? El estándar está alto, ¿no? ¿Cierto o no? La vara está alta. Dios, hermanos, no... Hay una palabra exacta, negocia, esa es la palabra. Dios no negocia con su santidad. Dios no hace cláusulas con su santidad. Bueno, yo soy santo, pero bueno, si el pastor, los servidores andan en pecado, no pasa nada. No. Dios no negocia, hermanos, con su santidad. Nosotros tampoco debemos de hacerlo. La realidad es que no es fácil, hermanos. Solo Dios puede ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? Solo una persona que dé fruto del Espíritu puede comenzar a cumplir con estos requisitos. Entonces, es aquí, en los siguientes versículos, en los versículos que hoy estamos comenzando a estudiar, Tito 1, 10 al 16, donde Pablo pasa a explicar la razón de que ese estándar para un pastor sea tan alto. La razón por la que el estándar para ser pastor está tan alto. ¿Recuerdas cuál es el último requisito que menciona Pablo para todo aquel que sea pastor o quiera ser pastor? Dice Tito 1:9. Debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Entonces nos preguntamos, ¿por qué el pastor debe retener la palabra fiel que es conforme a la enseñanza y ser capaz de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen? ¿Por qué un pastor debe ser marido de una sola mujer, justo, santo, dueño de sí mismo, etcétera, etcétera? Pablo responde, versículo 10, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores. Lamentablemente, las iglesias en Creta se habían visto infectadas de falsos maestros y estos falsos maestros abundaban. ¿Cómo dice Pablo? ¿Eran pocos? ¿Qué dice el texto? Porque hay muchos. Y los días que hoy vivimos no son muy distintos. Hay muchos falsos maestros. De aquí, de esta necesidad de que había muchos falsos maestros, surge el propósito, ¿te acuerdas? De por qué Pablo deja a Tito en Creta. Pablo llega a Creta, ve este problemón y dice, Tito, yo me tengo que ir, pero tú te quedas. ¿Se acuerdan lo que dice Tito 1:5? Por esta causa te dejé en Creta para que pusieras en orden lo que queda. La versión 60 traduce, para que corrijas lo deficiente, lo que está mal. ¿Qué estaba mal? Todo. En especial el liderazgo. Muy bien. Falsos maestros abundaban. Falsos maestros abundaban. Tito tenía que corregir lo que estaba deficiente, callando a los falsos maestros y en su lugar estableciendo a verdaderos maestros de la palabra de Dios, que viven la palabra de Dios no solamente de labios para afuera, sino desde su hogar y en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y repito, hoy en día no vivimos tiempos muy distintos en cuanto a este tema. Hoy en día abundan los falsos maestros. Hoy en día abundan los falsos pastores. Pablo entonces aquí le anticipa o le recuerda a Tito a lo que se va a enfrentar. Él, el apóstol, quería que los pastores y la iglesia confrontaran, denunciaran y callaran a estos falsos. Ya lo dijimos, ¿por qué? En primer lugar, porque su carácter se había corrompido. ¿Y en dónde podemos ver esto? Bueno, en cómo Pablo los describe. Así que dentro de este punto, el carácter corrompido de los falsos maestros
¿Qué es lo que se ha corrompido de los falsos maestros? En primer lugar, si quieres anotarlo, su personalidad. Su personalidad. Eso es lo primero que se había corrompido en la vida de estos falsos maestros. Su persona, su personalidad. Dice una vez más el texto, porque hay muchos rebeldes. ¿Cómo lo llama Pablo? Rebeldes. Es decir, insubordinados. En el griego, esta palabra o este adjetivo se refiere a una persona que desafía cualquier clase de autoridad. Personas que no se pueden controlar, que no conocen lo que es vivir en sujeción. Estos falsos maestros se rebelaban en contra de la verdad divina expresada claramente en su palabra, en la palabra de Dios. Se rebelaban en contra de cualquier clase de autoridad espiritual puesta por Dios. Llámese el apóstol Pablo, llámese Tito como comisionado apostólico, llámese como los pastores que Dios ha delegado a su iglesia, que Dios ha dado a su iglesia. Ellos se rebelaban ante cualquier clase de autoridad, ante cualquier clase de disciplina espiritual, ante cualquier clase de orden establecido por Dios por medio de la iglesia. Pablo dice, ellos son rebeldes. Ellos no están en obediencia a Cristo. Ellos no se sujetan a Cristo. Ellos no sirven a Cristo, sino más bien están en contra de Él. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Y no sé tú qué te imagines cuando escuchas el término anticristo. Anticristo, y tal vez tu mente se va al Apocalipsis y te imaginas a una persona, ¿verdad? Falso profeta, sacando poderes de sus manos, haciendo prodigios y señales y milagros y engañando al pueblo de Dios. Bueno, eso es en parte, no estás tan perdido. Pero mira lo que la Biblia dice acerca del anticristo. No es solamente algo que vendrá o alguien que vendrá, es un espíritu que ya está en medio de nosotros, en medio de este mundo perverso. Primera de Juan, ya lo tienen, les dije capítulo 1, ¿verdad? Pero no, perdón, es el capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, miren lo que dice el verso 1. Primera de Juan 4:1, amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Escuchan eso? Falsos profetas. Pero mira lo que dice el versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene, sí, viene, pero que ahora también ya está en el mundo con los falsos maestros. Ellos son prototipos de anticristos. ¿Sí me entienden? Son gente, en otras palabras, que reflejan lo que algún día el anticristo será en su máxima expresión. Hombres que están en contra de Cristo. No están sirviendo a Cristo, hermano. Están en contra de Él. Muchos me dirán en aquel día, dijo Jesús, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, profetizamos, predicamos, hicimos milagros, y yo les declararé en aquel día, dice el Señor, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad, anticristos. Hermanos, si ellos no sirven a Cristo, entonces ¿a quién sirven? ¿A quién sirve el anticristo? A Satanás. A Satanás. Mucho cuidado con los falsos maestros. Bueno, es que es un pastor que se equivoque. No, a ver, sí, o sea, hay errores. Todos nos equivocamos. Nadie es perfecto, pero no podemos jugar con la palabra de Dios. No podemos jugar. Si alguien está predicando algo que va en contra de la palabra, se constituye o se está comenzando a constituir en un falso maestro, en un anticristo. Mucho cuidado porque lo advierte la Escritura. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es de extrañarnos que sus ministros, sus siervos, ¿se dan cuenta? Siervos de Satanás, también lo hagan.
Pero también cómo llama, volviendo a nuestro pasaje, el apóstol Pablo a estos hombres cuya personalidad, cuya persona se estaba corrompiendo, estaba corrupta. Dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos. En el griego, esto que aparece en nuestras Biblias como dos palabras, en realidad en el griego es solo una. Y es una palabra compuesta por mateios, que significa algo que carece de valor porque es engañoso e ineficaz, y logos, que puede significar palabra o discurso. Entonces la palabra en conjunto, una sola palabra, forma una sola palabra, mateios. Pablo la usa para describir, escucha bien, a personas que comunican un mensaje de palabras vanas porque su mensaje carece de todo valor y beneficio. Eso es clave. Su mensaje carece de todo valor y beneficio. Y es infructuoso para todo aquel que lo escucha. Infructuoso para todo aquel que lo escucha. Si alguien tiene la nueva versión internacional, no me dejará mentir. Esa versión traduce entonces esta palabra como charlatanes. Charlatanes. Este es el mensaje vano de estos charlatanes, del cual Tito y las iglesias en Creta debían alejarse, debían censurar, debían callar, y con una razón. Mira lo que dice Tito capítulo 3, versículo 9. Tito capítulo 3, versículo 9. ¿Ya lo tienes? Pero evita, Tito, controversias necias, genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son, y subrayamos, sin provecho y sin valor, traduce la Nueva Biblia de las Américas. Sin provecho, sin valor. A diferencia del mensaje de Jesús y de los apóstoles, mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 5. Pero el propósito, ¿ya lo tienes? Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo capítulo 1, versículo 5. Dice Pablo, inspirado por Dios. Pero el propósito de nuestra instrucción, o sea, lo que yo hablo, Timoteo, lo que los apóstoles hablan, tiene un propósito. ¿Cuál es ese propósito? Es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Hermanos, solo el mensaje inspirado por Dios y traído a nuestras vidas por medio de los apóstoles y profetas, predicado ahora por verdaderos maestros de la palabra, tiene utilidad, poder, vida para transformar el corazón. Como también dice la Escritura, la ley del Señor, ¿cómo es? Perfecta, que convierte el alma. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Pero el mensaje de los falsos maestros es que vano, es vana palabrería. No produce fruto en aquellos que lo escuchan, hermanos. Mire, está mismo ahí en Timoteo, ¿verdad? Miren lo que dice el versículo 6. Pues algunos, desviándose de estas cosas, es decir, de la palabra que realmente transforma, se han apartado hacia una vana palabrería. Hermanos, escúchame bien. Puede sonar muy rimbombante, puede sonar muy espiritual, puede sonar ungido, pero si lo que hablan los hombres no proviene de aquí, simple y sencillamente, dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, es vana palabrería. Punto. 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 Ahora, miren, una manera práctica de entenderlo. Recuerdo mucho y no se me olvida una frase que mi papá, un comentario que hizo mi papá en una velada de oración, le hizo a todos los hermanos del Reviene que nos encontrábamos ahí presentes. Y él dijo, hermanos, se habla, no estoy citando sus palabras, pero
Trato de recordar exactamente cómo lo dijo. Hermanos, no se trata, ya no tiene sentido decir, es que la generación de antes sí le echaba ganas. No, estoy así poniéndole mi crema y nata, ¿no? Y mi papá dijo algo muy sabio y una verdad muy cierta. Bueno, si la generación de antes le echaba tantas ganas, ¿dónde están? ¿Cierto o no? ¿Dónde están? O sea, nos podemos jactar, hermanos, de tener la verdad divina, pero la verdad divina produce fruto en nuestra vida. No es vana palabrería. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se dan cuenta? Yo recuerdo, tenía yo 18 años cuando un día, no sé qué pasó, nadie llegó a darle clases a los adolescentes. Yo agarré un libro y me puse a enseñarles, ¿no? Mal. Dije, joven inexperto, ¿no? Mal, con errores, pero si algo hubo puesto por parte de Dios, no por mí, por parte de Dios en mi corazón, fue enseñarles a los jóvenes la palabra de Dios. Porque yo he visto, hermanos, muchas generaciones perdidas que venían, pero no escuchaban palabra de Dios. Y a mí me da tristeza en mi corazón. Pero yo sé y confío y veo el resultado en la vida de los jóvenes, que la palabra de Dios tiene poder para transformar la vida de las personas. Por eso nosotros hoy queremos escuchar no vana palabrería. Repito, esto puede sonar muy rimbombante, puede sonar muy espiritual y ungido, pero si lo que los hombres no hablan no proviene de aquí, hermanos, es simple y sencillamente vana palabrería. Y menciono lo de rimbombante, espiritual y ungido por el siguiente adjetivo que Pablo usa para hablar de estos falsos maestros en Creta. Mira, vuelve a nuestro pasaje, Tito, capítulo 1, versículo 10, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, ¿y qué? Engañadores y engañadores. En griego, este adjetivo se refiere a alguien, esto es muy interesante, a alguien que lleva a creer en la mente de una persona algo que no es cierto. Un diccionario dice que los falsos maestros son engañadores mentales. Escucha eso, engañadores mentales. Y déjame compartirte algo. Desde hace varios siglos, los filósofos han estudiado, catalogado y perfeccionado lo que se conoce como el arte y la ciencia de la retórica. La retórica es una herramienta usada desde hace muchísimo tiempo por filósofos, por políticos, por líderes y por todo aquel que busca persuadir a una audiencia en particular. La retórica no es mala en sí, pero en muchas ocasiones el propósito con el que se usa sí es malo. Estos falsos maestros, hermanos, hacían lo que estuviera en sus manos con tal de engañar mentalmente a las personas. Tal vez era su forma de hablar, tal vez su forma de comportarse ante los demás, tal vez su forma de relacionarse con los demás. Ahora, ¿te has preguntado qué es lo que hace que tantas, porque son tantas, se cumple la escritura, muchos los escuchan? ¿Te has preguntado qué es lo que hace que tantas personas estén tan pegadas a su televisor o a su celular o a una iglesia escuchando a falsos maestros? Pongo iglesia entre comillas. ¿Escuchando a falsos maestros? Ellos podrían decirte que es la unción que emana de estos hombres, pero ¿acaso no será que lo que hacen estos falsos son meras técnicas de retórica engañosa y superficial? Por la gracia de Dios, el Señor me está permitiendo estudiar comunicación. Y en la comunicación, hermanos, uno en parte aprende a analizar un discurso. Y yo he visto retórica, oratoria y tantas otras cosas usadas por estos falsos. Desde el momento hasta cómo le hacen así, ¿no? Siento algo. Yo lo puedo hacer, hermanos. ¿Sí me entienden? Yo puedo llorar si quiero en este momento y fingir que realmente estoy emocionado, hermano. Y ustedes pueden salir muy extasiados y emocionados con un mensaje emocional. Pero entendámoslo, hermanos, lo único que va a transformar nuestra vida es la palabra de Dios. Que si no hay palabra, por mucho que le hagan y levanten la voz, bueno, van a salir siendo los mismos.
Y yo no quiero eso. Yo necesito mucho un cambio de Dios en mi vida. ¿Y ustedes? Entonces, ¿qué necesitamos, hermanos? La palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces nos preguntamos, ¿qué es entonces lo que nos hace comprometernos con un maestro? ¿Qué es lo que hace que dejemos de buscar y ahora encontremos a alguien por el cual nos vamos a guiar a través de sus predicaciones, sus mensajes? ¿Será acaso si esa persona me hace llorar? ¿Si esa persona conmueve mis entrañas? ¿Si esa persona hace milagros? Oh, imagínense eso, ¿no? ¿Sería suficiente, hermanos, considerar a alguien como un verdadero maestro si hace milagros? A ver, todos tienen que responder. ¿Sí o no? Por ahí hubo un sí. Mira lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, 9 y 10. Y una vez más, ¿de quién crees que se nos habla en estos versículos? Del anticristo. Y aquí llamado impío. Segunda de Tesalonicenses 9, 2, 9 y 10. Capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Por ahí se escuchan algunas hojas. Listo. La venida del impío, del anticristo, será conforme a la actividad de Satanás. Escucha, con todo poder y señales y prodigios mentirosos y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahora, ¿por qué se pierden? ¿Porque vieron milagros? No, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y dónde está la verdad? No está en el rey ya viene, ¿eh? ¿Se acuerdan que decíamos, la verdad está en el rey ya viene? Lo siento, la verdad no está en el rey ya viene, la verdad está en la palabra de Dios. Si el rey ya viene, se compromete a predicar la palabra de Dios, gloria a Dios por ello, porque es una iglesia que predica la verdad. Pero el día que el rey ya viene, deje de predicar la verdad, ese día deja de ser iglesia. Pero la verdad permanece para siempre. Satanás, hermanos, es un engañador. Sus siervos también lo son. ¿Te acuerdas? Él es padre de mentira. Sus hijos también lo son. La tragedia de hoy es que a los siervos de Dios se les llama falsos. Es que no tiene amor. Es que siempre nos habla del pecado. Es que no está ungido. Es que sus palabras son muy duras. Y a los siervos de Satanás ahora se les llama siervos de Dios. Es más, no toques al ungido del Señor. ¿Por qué se les llama así? Porque ellos nunca tocan el pecado, casi no usan la Biblia, si la citan, pues se olvida, ¿no? Ahí en medio del discurso, ¿no? Dice un meme, me gustó mucho, algún día lo posté ahí en mi WhatsApp. Era una cara chistosa y decía, aquí yo tratando de entender en qué momento dejamos de hablar de la Biblia y comenzamos a hablar de la vejiga del pastor. Y es la realidad, porque usted le pone play a esas predicaciones y de repente comienzan a hablar que mi estómago, que mi vejiga y que me voy a operar, hermanos, y que ofrenden y entonces, ya saben, ¿no? ¿En qué momento se dejó de hablar de la Biblia y comenzamos a hablar de la vejiga del pastor? ¿En qué momento se dejó de hablar de la Biblia y comenzamos a escuchar las experiencias del pastor? ¿En qué momento se dejó de usar la Biblia y comenzamos a escuchar el stand de chistes del pastor? Mucho cuidado, hermanos. Por mucho que el mensaje suene atractivo, por mucho que el mensaje, hermanos, aparente poder incluso, milagros, recuérdalo, el anticristo va a hacer milagros y va a engañar a mucha gente porque no están cimentados en la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muchos hombres han cedido, hermanos, ante la mentira y el engaño y han prostituido la palabra de Dios. Esa es la realidad, esa es la palabra. Han prostituido la palabra de Dios. La venden al mejor postor. Pero si nosotros somos sobrios, diligentes y sensatos, podremos discernir fácilmente a través de la escritura entre el engaño y la verdad de Dios. Tito, los pastores y las iglesias en Creta se encontraban en un gran desafío.
Estos falsos maestros se habían corrompido en su carácter y eso se veía reflejado en su persona. Volviendo a Tito, ellos eran rebeldes, habladores vanos y ¿qué? Y engañadores. Pero la corrupción a sus vidas no solamente había llegado a su persona, sino también, en segundo lugar, a sus acciones. A sus acciones. ¿Dónde podemos ver eso? Versículo 10 al versículo 11. Dice así, volvemos a leer porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, engañadores, y dice, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Los falsos maestros en Creta, como dice el texto, eran muchos, pero entre esos muchos existía un grupo en especial y que era, como indica el griego, un grupo mayoritario. Dice Pablo, especialmente, ¿quiénes? Los de la circuncisión. Esta misma frase, los de la circuncisión, aparece en otras porciones de la Escritura. Mira, observa lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 12, para que sepamos de quién nos está hablando Pablo aquí. Gálatas capítulo 2, versículo 12. Gálatas 2:12. Porque antes de venir, algunos de parte de Jacobo, él comía con los gentiles, pero cuando aquellos vinieron, Pedro empezó a retraerse y apartarse porque tenía miedo de los de la circuncisión. Misma frase que en Tito 1:11. Luego podemos verlo también en Colosenses capítulo 4, versículo 11. Aquí en Gálatas se usó en un sentido negativo, pero ahora en Colosenses se usa en un sentido positivo. Colosenses 4, versículo 11 dice, también Jesús, llamado justo, había otras personas que también se llamaban Jesús como nuestro Señor. No está hablando aquí del Señor Jesucristo, de un hombre también llamado Jesús, que creyó al Evangelio. También Jesús, llamado justo. Estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión, dice Pablo. ¿Sí? De los de la circuncisión. ¿De quiénes estamos hablando aquí? De judíos. Judíos. Pablo usa aquí esta frase para hablar de judíos. Y en Tito 1:10, él habla de judíos cretenses de la isla de Creta que habían abrazado el cristianismo y que, según referencias históricas, abundaban en Creta, pero, escucha bien, de manera legalista ellos querían obligar a los cristianos gentiles a circuncidarse. Es decir, a cortar una parte del prepucio de su miembro masculino, guardando una parte y estando obligados entonces a guardar toda la ley de Moisés. Y lo más grave de todo es que ellos decían que eso debían hacerlo para ser salvos. Este tema de la circuncisión, hermanos, ya había sido abordado por los apóstoles en el año 50 después de Cristo, es decir, 15 años antes aproximadamente de que Pablo escribiera esta carta a Tito. Y recuerdan lo que sucedió en Hechos capítulo 15, si me pueden acompañar para entenderlo. ¿Qué fue lo que los apóstoles deliberaron en cuanto a la circuncisión? ¿Que teníamos que circuncidarnos para ser salvos? ¿Que teníamos que guardar la ley mosaica para ser salvos? Bueno, dejemos que la Biblia hable. Dice Hechos 15:1. Algunos que llegaron de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Fíjate qué tremenda herejía, ¿no? Ahora la salvación ya no es por gracia mediante la fe, la salvación es por obras. Bueno, versículo 5 se vuelve a remarcar, Hechos 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Pero aquí viene, ¿cuál es la deliberación? Versículo 6. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. Después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo,
Hermanos, ustedes saben que en los primeros días Dios escogió de entre ustedes que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Gentiles se refiere a gente que no es judía, étnicamente hablando. Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, al igual que a nosotros los judíos, dice Pedro. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, entre gentiles y judíos, purificando la fe de sus corazones. Ahora pues, versículo 10, ¿por qué tientan a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Versículo 11, importante. Creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús de la misma manera que ellos también lo son. Versículo 19. Por tanto, yo opino que no debemos molestar a los que de entre los gentiles se convierten a Dios. Les pregunto, ¿los cristianos entonces gentiles deben circuncidarse para ser salvos? ¿Están obligados a guardar la ley de Moisés? Sin embargo, a pesar de este concilio, la iglesia primitiva tuvo que luchar por muchos años con los denominados judaizantes. Ese es el término, judaizantes, que como podemos ver en la carta a Tito, 15 años después de Hechos 15, ellos seguían insistiendo en judaizar a la iglesia de Cristo. Ellos les prohibían comer ciertos alimentos. Ellos les obligaban a guardar el sábado y otras festividades. Ellos los querían obligar a circuncidarse y a agregar otros y tantos ritos a la obra de Cristo. Pero la escritura es clara. Mira lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 10. Colosenses 2, 8 al 10. Si me puedes ayudar a buscarlo lo más rápido que puedas porque vamos a ir a varias citas. Colosenses 2, 8 al 10 dice, miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. Y escucha, subraya, y ustedes han sido hechos completos en él, es decir, en Cristo, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. ¿Los cristianos están completos en Cristo? Sí, los cristianos están completos en Cristo. No necesitan añadir nada a la obra de Dios. Por eso dice el versículo 16 y 17, por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día de reposo. Si tú tienes una versión que tenga notas, puedes ver que tiene una pequeña letra esa frase, días de reposo, y te anima a que busques por debajo de tu Biblia y dice, equivale a sábado. Vuelvo a leerlo, entonces. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida o en cuanto a días de fiesta o luna nueva o día sábado. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece ¿a quién, hermanos? A Cristo. Los cristianos están completos. Ahora, añade a eso Romanos capítulo 2, versículos 28 al 29. Romanos 2, 28 al 29. Este versículo es claro. Romanos 2, 28 al 29. ¿Ya lo tienes? Porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa, en la carne, pues es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón, por el espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de quién. Es clara la Biblia. No estamos obligados a dejar de comer ciertos alimentos, a guardar ciertos días obligatoriamente. No estamos obligados a circuncidarnos. Pero hermanos, la realidad es que hasta la fecha la iglesia sigue luchando con esta clase de falsos maestros que se levantan tratando de judaizarnos y de obligarnos a guardar no la ley de Dios, porque no es la ley de Dios, son sus propias leyes. Y esto puede ser tan sutil como, por ejemplo, comenzar a escuchar o a usar, más bien esa es la palabra correcta, a usar música
con un toque judío en las iglesias. O usar palabras judías que ni siquiera están en la Biblia. ¿Usted ha escuchado la palabra Hashem? Hashem. Ay, inocentes palomas. Está en un montón de canciones cristianas. Esa palabra ni está en la Biblia. Es una palabra judía. No es una palabra bíblica. Tal vez fuera ni Jehová Nisi, ¿no? O tal vez fuera Shaddai o algo por estilo, pero Hashem ni siquiera está en la Biblia. Es un nombre inventado por los judíos. O al atribuirle una clase de poder místico al instrumento, por ejemplo, del shofar, ¿no? Y como un poder que tiene ahí místico, sobrenatural. O al comenzar a usar en las iglesias, esto ya lo había mencionado, símbolos no bíblicos, sino judíos, como la estrella de David, ¿no? Otra vez repito, esto es sutil. Yo no estoy diciendo que es pecado. Ay, no uses shofar. Pues de repente que alguien nos quiera acá hacer los coros con shofar, no es pecado, pero debemos tener mucho cuidado. Debemos tener precaución de no comenzar a judaizar la iglesia. Y que poco a poco todos estos símbolos judíos quiten del centro al Hijo de Dios. Nosotros somos cristianos, somos evangélicos, predicamos y creemos el evangelio de Cristo. Étnicamente no somos judíos, pero sí somos el verdadero Israel espiritual de Dios. Porque ¿quién es el verdadero Israel espiritual? No los que son descendientes de Abraham físicamente, sino los que como Abraham han depositado su fe en Dios. Esos son hijos ¿de quién? De Abraham, hijos de Dios verdaderamente. Pero estas cosas, estos maestros poco a poco quitan del centro a Cristo y empiezan a decir cosas como, bueno, si tú no le hablas a Dios en hebreo, Él no te escucha. Y los conocemos. De aquí se levantaron algunos hace unos años, ¿se acuerdan? A que vea que le estoy hablando de cosas no que pasan por ahí. Aquí hace unos años se levantó un grupo de judaizantes. Y como yo les digo, de judíos no tenían nada. Más mexicanos que la India María, pero decían que eran judíos. Bueno, sí, la salvación es por Cristo, bueno, por Yeshua, ¿verdad? Sí, la salvación es por Yeshua, pero aparte de eso, tú tienes que guardar el sábado, tú tienes que circuncidarte. Y otra vez, ellos no empiezan tan radical, ¿eh? Y lo vimos aquí, y no me dejarán mentir los que fuimos testigos, no empezaron tan radicales. Bueno, ahora los ves y kipá, esta cosa del brazo, en la frente, caireles y wow, ¿dónde está Cristo? ¿Sí se dan cuenta? Se dieron ante la falsa enseñanza de la que la Biblia advierte claramente. Ahora, algunos dicen, hermano, pero el sábado está en la Biblia. Sí, pero según Hebreos 4:10, ¿quién es nuestro sábado? ¿Quién es nuestro reposo? No es que no guardemos el sábado, más bien que nosotros entendemos que nuestro sábado es Cristo. No es que nosotros no querramos circuncidarnos, bueno, yo sí no quiero, pero bueno, no es que nosotros no querramos circuncidarnos, es que Cristo ya circuncidó nuestro corazón. ¿Se acuerdan de cómo éramos antes? Llenos aquí, hechas nuevas criaturas. Y no fue por guardar la ley mosaica, fue por el poder del Espíritu Santo a través de la fe en Cristo Jesús en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos pueden entonces decir lo que decía Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 3? Filipenses capítulo 3, versículo 3. Filipenses 3, 3. Porque nosotros, hablando de la iglesia, constituida tanto por gentiles como judíos, porque nosotros, los que creen en Cristo, somos la verdadera circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos ¿en qué? No en el shofar, no en la estrella de David, no en la música judía, no, nosotros nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, en si guardo el sábado, en si no como puerco, en si no como mariscos, etcétera, sino teniendo confianza y gloria únicamente en Cristo nuestro Salvador. Nosotros somos los verdaderos descendientes de Abraham, el verdadero Israel por la fe en Cristo.
Pero los que quieren judaizarnos, ¿qué dice Pablo que son? ¿Te acuerdas? Tito 1:10, son rebeldes, habladores vanos y ¿qué? Y engañadores. Por eso, ¿qué le sigue diciendo Pablo a Tito? Tito capítulo 1, versículo 11, a quien es preciso tapar la boca. ¿Qué significa eso, hermanos? Pues nada más que eso, tapar la boca. Pablo describe aquí el acto de obstruir la boca de alguien para que... Obstruir la boca de alguien para no permitir que hable. Hermanos, ¿quién quiere escuchar a un rebelde, a un charlatán y a un engañador? Yo no. Pues aunque no lo crea, sí hay gente que quiere hacerlo. Pero Tito y los pastores de Creta y ahora nosotros como líderes del pueblo de Dios, si realmente amamos a la iglesia, vamos a detener a estos falsos. Porque Pablo no dice, bueno, Tito, pues trata de hablar con ellos, ¿no? Trata de llegar a un acuerdo, persuádelos. Diles amablemente que dejen de enseñar sus herejías. No, Pablo dice, Tito, tápales la boca. Es preciso. ¿Escuchas esa palabra? Es preciso. Esa misma palabra en griego se usa en otras partes de la Escritura para hablar de la necesidad de que Cristo muriera por nuestros pecados. ¿Tú crees que era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados? Claro que sí. Era necesario que Cristo muriera por nuestros pecados para que fuéramos salvos. Y dice Pablo usando esta misma palabra, es necesario, es muy urgente, es una obligación, Tito, tapar la boca a los falsos maestros. No es una opción, es una obligación. ¿Y cómo haría eso Tito? Si observas tu Biblia, según Tito 1:9, refutándolos. Y según el capítulo 3, versículo 10, amonestándolos. Y si era necesario, según ese mismo versículo, si ellos no se arrepentían, expulsándolos. ¿De qué? De la iglesia. Hermanos, si la Biblia nos habla hoy algo es que con la falsa enseñanza no se juega. No podemos negociar con ella. No podemos en ningún momento hacer a un lado la verdad bíblica. ¿Sabe por qué? Porque nuestra alma está en juego. La integridad de nuestra familia está en juego. Mira lo que dice Tito capítulo 1, estamos ya terminando. Versículo 11, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras. Esta es la razón de por qué Tito tenía que ser tan enérgico con la falsa enseñanza, porque ellos estaban trastornando familias enteras. Esto que nos enseña que varias familias, familias completas, habían abierto las puertas de su hogar a la falsa enseñanza. Pero ¿qué había traído como resultado eso? Dice Pablo, trastornamiento. En el griego habla de echar a perder algo. Las están destruyendo, las están echando a perder. Hermanos, los falsos maestros de Creta, disfrazados de ángeles de luz, pero siervos de Satanás, ¿saben qué hacían? La obra de su amo. ¿Y para qué dijo Jesús que venía el enemigo? A hurtar, matar y destruir. Mire, le voy a dar un ejemplo de esto. Hace unos días yo hablé con una hermana que había dejado de asistir. Le pregunté la razón por qué. Y ella había abierto su corazón a todo lo que muchas personas andan diciendo, calumniándonos a nosotros. Es que ya no es lo mismo. Bueno, ya ustedes saben, ¿no? ¿Para qué les digo? No, es que ese junior, falso maestro. Bueno, yo le dije, hermana, no hay necesidad que usted me diga lo que hablan de mí. Cada uno va a entregar cuentas a Dios. Pero pregúntese de qué le ha servido escucharles. ¿Le ha ayudado a ser una mejor cristiana? ¿Le ha ayudado a amar más a Dios? ¿Le ha ayudado más a amar a su prójimo? ¿Le ha ayudado a tener una comunión más íntima con Dios? No, hermano, todo lo contrario. Me ha alejado más y más de Dios. Los falsos maestros, hermanos, echan a perder a familias enteras. Echan a perder a familias enteras. Acuérdate, su mensaje es infructuoso. No tiene poder para transformar tu vida, pero sí tiene poder para echarla a perder.
para echarla a perder. Miren, vamos a estudiar en las siguientes semanas todo el capítulo 2 de Tito, con la ayuda de Dios. Y constantemente Pablo, hermanos, hace una exhortación a los creyentes en Galacia de que vivan en santidad, de que vivan piadosamente. ¿Sabe por qué? Porque los falsos maestros habían producido todo lo contrario en sus vidas. Una vida con un testimonio impío, con un testimonio que manchaba el evangelio de Dios. Resultado, otra vez repito, de la falsa enseñanza. De la falsa enseñanza. Lo dice 2 de Timoteo 2:16, acompáñenme por favor. 2 de Timoteo 2:16. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán ¿a qué? ¿A la santidad? No, más y más a la impiedad. Lo digo, hermanos, con mucha pasión en mi corazón. Muchos escuchan a falsos maestros en el internet, Cash Luna, Benny Hinn, Guillermo Maldonado. Por ahí hay un argentino, recuérdenme su nombre, famoso, Dante Gebel. Mujeres como, acuérdenme, Lindsay Defon, siempre se me olvida el nombre de esta malvada. Famosa, Yesenia Ten, hasta se la saben, hermano. Yesenia Ten, no es cierto, falsos maestros. Ay, ahí llorando y clamando. Y van y tratan mal a su esposa. Y van y no saben educar a sus hijos. Y van y se embriagan. Y van, fornican. Esclavos de la pornografía. Esclavos del adulterio. Hermanos, necesitamos la palabra de Dios. No cosas que nos guíen más y más a la impiedad. Mire lo que dice 2 de Pedro 2:2 y se cumple ahí en la carta a Tito todo ese mal testimonio que estaban dando esas familias y por eso Pablo les exhorta en el capítulo 2. Pero mira lo que dice 2 de Pedro 2:2 y se cumple. Pedro está profetizando acerca de los falsos maestros. ¿Te has dado cuenta cuántas cartas te he llevado para hablar de los falsos maestros? Está por todos lados la advertencia. 2 de Pedro 2:2 dice, muchos seguirán su sensualidad de estos falsos y por causa de ellos el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. ¿Qué es lo que ha sucedido? Muchos dicen ser cristianos, pero sus hechos demuestran que lo contrario, como era la vida de los falsos maestros. Ya llegaremos a eso, pero Tito capítulo 1, versículo 16, define a los falsos maestros. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier obra buena. Y los que lo siguen son iguales. Pero si aún esto no es suficiente, lo que te estoy diciendo para que confrontemos, exhortemos, callemos a los falsos maestros, porque su carácter es corrupto, porque su persona se ha corrompido. ¿Cuál es el siguiente? Ayúdenme. Se me fue. ¿Su qué? Sus acciones son corrompidas. Déjame darte una tercera y última razón, porque su motivación está corrompida. Dice el versículo 11 en la parte final, Tito capítulo 1, versículo 11. Enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Ganancias deshonestas. Esta es la motivación de los falsos maestros a enseñar. Una ganancia deshonrosa. En el griego, conseguida de una manera vergonzosa. Este es el incentivo, la motivación de la falsa enseñanza. A ellos no les interesa tu alma, a ellos les interesa tu dinero. Sencillo. Todo lo que hacen es con este propósito. Ganar adeptos, no importando que sus almas se pierdan. Ellos son, como dijo Jesús, lobos rapaces. Les interesa tu lana, les interesa comerte vivo. ¿Ustedes creen que tenemos muchas razones para huir, para confrontar, para callar a los falsos maestros? Sí, hermanos, muchas razones. Mira lo que dice 2 de Pedro 1:3 para terminar. 2 de Pedro 1:3. 1 al 3.
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 3. Y dime si no, esta profecía de Pedro describe a muchos el día de hoy. Déjenme ver. Les dije 1, ¿verdad? Perdón, es capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente, ¿ves? Engañosamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. Versículo 3, en su avaricia los explotarán con palabras falsas. El juicio de ellos desde hace mucho tiempo no está ocioso ni su perdición dormida. Dice una versión, harán de vosotros mercadería. Eso es lo que ven los falsos maestros en nosotros, ¿eh? Una oportunidad para hacerse más ricos. Pero aunque a los falsos maestros no les interesa sus almas, de ustedes ni la mía, a Dios sí. A Dios le importa tu alma. A Dios le importa, le interesa mi alma. Y por eso, hermanos, nos ha dejado su santa palabra, su bendito evangelio. Debemos, como lo estudiamos en semanas pasadas, aferrarnos con todas nuestras fuerzas. No ceder ante la falsa enseñanza, tapar nuestros oídos y aún más, debemos callarlos. Oremos al Señor. Padre bendito, te damos gracias por amarnos tanto, Señor. Por amarnos tanto como tu rebaño, como tu pueblo. Padre, tú lo dijiste en tu palabra a través de tu Hijo Jesús. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y les doy vida eterna. Y es que las ovejas solo saben oír una voz y es la voz de su pastor. Padre bendito, ayúdanos a corresponder en gratitud a ese amor, a valorar tu palabra, a valorar los tiempos de estudio, Señor, a valorar a los hombres que semana tras semana se preparan para instruirnos conforme a tu verdad, Señor. Ayúdanos incluso, amado Dios, a poder llevar tu amor a aquellos que no te conocen, a aquellos que están perdidos. Aún, Señor, en esta amonestación que hacemos hacia los falsos maestros, hacerlos con el propósito de que se arrepientan, Señor, y se vuelvan a ti. Que vuelvan a la verdad divina, que es la única que transforma nuestros corazones. Padre, aquí está nuestra vida, aquí están nuestros hijos, aquí está nuestra esposa, o en el caso de mis hermanas, su esposo. Aquí estamos como la familia de Dios y queremos que solo aquí, en este lugar y en nuestro corazón, reine tu palabra. Y reine ese precioso mensaje de salvación y vida eterna que hoy puede dar consuelo a nuestro corazón de que somos hijos de Dios por la fe en Cristo. En el nombre precioso de Jesús oramos y te damos muchas gracias. Amén y